Park Ji-min sigue demostrando que su grandeza no solo radica en su talento como artista, sino también en su inmenso corazón y en el impacto positivo que tiene en la sociedad. En septiembre de 2024, Jimin realizó una generosa donación de 100 millones de wons, equivalente a aproximadamente $75,000, para apoyar a soldados y sus familias que enfrentaran dificultades tras su servicio. Esta contribución cubre gastos de manutención, tratamientos médicos, becas educativas y servicios conmemorativos, mostrando una vez más su compromiso con causas sociales. Gracias a este gesto altruista, Jimin fue reconocido como miembro de la Sociedad de Honor del Consejo de Bienestar Comunitario de Corea del Sur, la organización de bienestar más grande del país. Este reconocimiento está reservado para quienes realizan aportes significativos a la comunidad, consolidando a Jimin como un ejemplo de empatía y responsabilidad social. En el ámbito musical, Jimin continúa rompiendo barreras y alcanzando logros históricos. Es el primer solista de K-pop en superar los 4.000 millones de reproducciones en plataformas digitales, un hito que lo posiciona como una figura clave en la industria global. Además, la mayoría de sus canciones en solitario han sido certificadas en oro por la Recording Industry Association of America. Un logro que pocos artistas internacionales han alcanzado. Estos éxitos destacan no solo la calidad de su música, sino también su capacidad para conectarse profundamente con una audiencia global. Lo más notable es que Jimin ha alcanzado estas metas sin depender de colaboraciones con artistas occidentales, una práctica común en la industria, lo que refuerza su autenticidad y demuestra que su talento por sí solo es suficiente para conquistar el mundo. Es por esto que es reconocido como la estrella pop mundial, un título que refleja el respeto y admiración que ha ganado. Este año, en los prestigiosos Mama Awards 2024, Jimin escribió un nuevo capítulo en la historia de su carrera al ganar el Daesang Visa Fans Choice of the Year, uno de los premios más importantes de la noche. Este reconocimiento no solo celebra su impacto como solista, sino que también es un testimonio del apoyo inquebrantable de sus fans, quienes trabajaron incansablemente para que su talento y logros fueran reconocidos a nivel mundial. Este Daesang, junto con los que ha ganado BTS desde 2018, demuestra que tanto en grupo como en solitario, Jimin sigue marcando hitos históricos. Además de este gran premio, junto a sus compañeros RM, Jungkook y V, Jimin también recibió el galardón en la categoría Fans Choice Male, consolidando el amor y la admiración que el público tiene tanto por él como por BTS en sus proyectos individuales. Hablemos de uno de esos momentos que siempre quedará grabado en la memoria de los fans, especialmente para quienes ven a Jimin y Jungkook como algo más que simples amigos. Es un instante donde la química entre ellos traspasó la pantalla, dejándonos con la sensación de estar presenciando algo especial. Este momento se dio durante el cumpleaños de Jimin, en una transmisión en vivo que tuvo absolutamente de todo: risas, complicidad, juegos de palabras y un sinfín de interacciones que parecían sacadas de una película romántica. Todo empezó de manera simple, pero significativa. Jimin, decidido a hacer de su cumpleaños algo memorable, toma su celular y decide llamar a Jungkook en pleno live. Desde el principio, el tono de Jimin delata su intención. Su voz se suaviza, casi como si supiera que este cambio de tono es su mejor carta para convencer a Jungkook de hacer lo que él quiere. Es curioso, porque aunque Jungkook a veces intenta hacerse el difícil o poner ciertas excusas, todos sabemos cómo termina la historia, cediendo a cualquier petición de Jimin. Y claro, Jimin sabe esto a la perfección, lo cual hace que la interacción sea aún más interesante. Cuando Jungkook contesta, Jimin no va directo al punto. En lugar de eso, empieza con preguntas casuales. ¿Qué estás haciendo? ¿No has terminado de hacer ejercicio? Es como si estuviera midiendo el terreno, preparando el ambiente para pedirle lo que en realidad quiere. Después, con ese tono tímido pero encantador que lo caracteriza, le dice algo así como: «Cuando termines, ¿puedes ayudarme en mi live de cumpleaños?». Desde ese instante se siente la tensión. Jungkook, aunque está en medio de su rutina de ejercicios, empieza a mostrar interés. Pero, fiel a su estilo, no dice que sí de inmediato. Pregunta: ¿por qué necesitas que te acompañe? Aquí es donde Jimin, en lugar de responder directamente, empieza con uno de esos jueguitos de palabras que solo él sabe manejar.
Habla de lo vergonzoso que es hacer un live solo, pero lo hace con un tono juguetón, casi como si supiera que Jungkook no podrá resistirse a su manera de pedir las cosas. Lo más divertido es que Jimin pone a Jungkook en altavoz, pero antes le avisa para evitar que diga algo que no deba. ¿Qué podría haber dicho Jungkook si no lo hubiera advertido? Y entonces escuchamos cómo Jungkook, aunque sigue diciendo que está en medio de su ejercicio, empieza a ceder poquito a poco. Después de algunos minutos de charla y juegos de palabras, Jungkook finalmente dice, «Bueno, está bien, y listo. Jimin ha conseguido lo que quería». Lo mejor viene después de que cuelgan la llamada. Jimin, visiblemente emocionado, nos dice que Jungkook está en camino. Su sonrisa es una mezcla de nerviosismo y felicidad, casi como la de un adolescente esperando a su crush. Se nota lo importante que es para él compartir este momento con Jungkook, y eso hace que la anticipación sea aún mayor. Cuando Jungkook finalmente llega, la dinámica entre ellos cambia por completo. Es como si, de repente, la habitación se llenara de una energía especial. Comienzan a bromear, a hablar entre ellos de manera tan fluida y natural que cualquiera pensaría que estamos viendo a dos personas profundamente conectadas. En uno de los momentos más tiernos de la transmisión, Jimin sopla las velas de su pastel, pero Jungkook, con ese toque juguetón que lo caracteriza, sugiere que lo hagan de nuevo. Aunque el plan no sale como esperaban, terminan cantando juntos «Feliz cumpleaños», y el ambiente se llena de risas. Es como si todo a su alrededor desapareciera y solo existieran ellos dos. Más adelante, Jimin menciona su comida favorita, una receta de su madre, y Jungkook, sin dudarlo, comenta que también le parece deliciosa. Aquí es donde la situación se vuelve aún más interesante. Jungkook da a entender que ha probado esa comida antes, lo que para muchos es una confirmación de lo cercanos que son, incluso a nivel familiar. ¿Acaso han visitado juntos la casa de los padres de Jimin? ¿O tal vez fue en una reunión especial? El hecho de que ambos sean de Busan refuerza la idea de que sus familias podrían ser cercanas, lo cual solo alimenta las especulaciones de los fans. El momento clave llega cuando Jungkook menciona que debe irse para terminar su ejercicio. Jimin, casi sin pensarlo, le responde, «No puedes». La insistencia de Jimin, aunque dicha en tono de broma, tiene un trasfondo que resulta demasiado obvio para pasar desapercibido. Es como si realmente no quisiera dejarlo ir. Jungkook intenta explicar que tiene a otras dos personas trabajando con él, pero Jimin, sin perder la oportunidad, lanza una frase que se volvería icónica. «¿Haces cardio conmigo?». La reacción de ambos es instantánea. Risas nerviosas y miradas cómplices que dejan mucho a la imaginación. Es como si en ese momento solo ellos entendieran el verdadero significado detrás de esas palabras. Jungkook intenta desviar la conversación diciendo, «De todos modos», pero Jimin lo interrumpe de inmediato. ¿Qué temía Jimin que Jungkook dijera? ¿Había algo que no quería que los fans supieran? Este pequeño momento de tensión, mezclado con el juego de palabras, se convierte en uno de los puntos más comentados de toda la transmisión. Para cerrar con broche de oro, aparece J-Hope, quien, con su estilo alegre pero directo, deja al descubierto algo importante. El estudio donde Jimin estaba transmitiendo no era suyo, sino de Jungkook. Este detalle, aunque aparentemente trivial, tiene un gran significado. Jungkook, al parecer, le prestó su espacio personal a Jimin para ese momento tan especial, algo que no se hace a la ligera. La reacción de Jimin y Jungkook cuando J-Hope menciona esto es adorable. Ambos parecen un poco nerviosos, como si hubieran sido sorprendidos en algo que querían mantener en privado. En resumen, esta transmisión no fue solo un live de cumpleaños. Fue un despliegue de gestos, miradas y momentos que mostraron la conexión única entre Jimin y Jungkook. Cada detalle, desde el tono de voz de Jimin hasta las reacciones de Jungkook, nos habla de una relación que para muchos trasciende la amistad. Es un momento que quedará grabado en la memoria de los fans como una de las muestras más claras de lo especial que es el vínculo entre ellos. Jimin y Jungkook brillando reafirma su posición como referentes en la industria del entretenimiento, sino que también demuestra cómo el K-pop sigue conquistando corazones y listas alrededor del mundo. En los últimos meses, los nombres de estos dos artistas han estado en boca de todos, gracias a sus proyectos individuales, que han alcanzado hitos históricos en plataformas como Spotify y Billboard, consolidando su estatus como iconos mundiales.
Comenzando con Jimin, su canción Who no solo ha sido un éxito rotundo, sino que ha establecido nuevos estándares para los artistas asiáticos. Esta increíble balada, cargada de emociones y con una producción impecable, volvió a colocarse como la canción más reproducida por un artista asiático en las listas semanales de Spotify en Estados Unidos, destronando a grandes éxitos como Empty. Who también ocupa un lugar destacado entre las canciones lanzadas en 2024, posicionándose en el sexto puesto global con más de 1.048 millones de reproducciones, superando a tracks populares como I Like the Way You Kiss Me de Artemas. Lo impresionante de este logro es que, a pesar de haber sido lanzada hace casi 5 meses, Who se mantiene sólida en las listas globales, siendo la única canción de un artista asiático en el top 10 del chart de Spotify en Estados Unidos. Además, ha establecido un récord al convertirse en la quinta canción que más tiempo ha permanecido en el top 50 del Spotify Global para un solista de K-pop, superando el desempeño de éxitos anteriores como Money. Pero los logros de Jimin no terminan ahí. Con más de 4.000 millones de reproducciones acumuladas en Spotify, Jimin se convierte en el primer solista de K-pop en alcanzar esta cifra monumental. Este récord está acompañado de otro impresionante hito. Jimin ahora tiene la mayor cantidad de canciones en solitario certificadas como disco de oro por la Recording Industry Association of America. Estos reconocimientos no solo reflejan el alcance de su música, sino también su capacidad para conectar con audiencias de todo el mundo. En el reciente Mama 2024, Jimin fue aclamado como el artista solista asiático con la mayor cantidad de canciones número 1 en una plataforma musical global, consolidando su título de rey de la música superpoderoso. Su presencia magnética y su habilidad para transmitir emociones en cada una de sus presentaciones lo convierten en una figura inigualable en la industria, y los fans no dejan de celebrarlo como un ícono que trasciende culturas e idiomas. Por otro lado, Jungkook también continúa haciendo historia como solista. Su mega éxito Seven ha sido un fenómeno global desde su lanzamiento, convirtiéndose en la primera canción de un solista asiático en permanecer 70 semanas consecutivas, tanto en la lista Global 200 como en la Global excluyendo Estados Unidos de Billboard. Este logro subraya su capacidad para mantenerse relevante en un mercado musical altamente competitivo y dominado tradicionalmente por artistas occidentales. Además, el reconocimiento a Jungkook no solo se limita a su música. Su presencia escénica, talento vocal y carisma lo han convertido en un favorito de los fans y de la crítica.